Saludos, hoy vamos a trabajar con óleo sobre cartón entelado, la técnica de wet on wet. Por eso ya apliqué una base fina de Liquid White. En la caja de descripción te dejo más detalles sobre esto. Ahora estoy aplicando un poco de amarillo de cadmio seguido de amarillo ocre. Sin lavar el pincel apliqué alizarin o carmesí. Lo aplico también en la parte inferior. Si no tienes alizarin puedes utilizar rojo, vermellón o magenta. Estoy aplicando ahora azul phthalo en la parte superior y en la parte inferior. No lavé el pincel para aplicar este color. Con un pincel limpio y seco voy a comenzar a difuminar, y de ser necesario retocar algún tono lo puede hacer. Ahora voy a utilizar blanco para pintar las nubes. Me estoy ayudando con un pincel plano. Para las nubes puede utilizar cualquier pincel, no es necesario utilizar un pincel específico. Le va a dar a las nubes la forma que quiera y va a hacer la cantidad de nubes que desee. Estoy difuminando la parte más baja de las nubes. Y luego suavizo un poco los bordes de la parte superior. Mezclo negro, azul y alizarin o carmesí. Con este tono, con esta mezcla, voy a dar la base de lo que son las montañas. Estoy utilizando un pincel plano para esto, el mismo que utilicé para las nubes. Si no desea utilizar el pincel y quiere utilizar una espátula, puede hacerlo. Limpio el pincel, no lo lavo, lo limpio, quito el exceso para ir extendiendo el tono que ya está aplicado. Mezclo blanco con un poquito de alizarin. Con este tono voy a trabajar la zona de las montañas que recibe mayor luz. Estoy utilizando una espátula para aplicar el tono o el color. Puede utilizar un pincel si desea, si no quiere trabajar con espátula. Esta son la parte de las montañas que tiene nieve. Como ya dije, es la zona que recibe mayor luz. Ahora mezclo blanco y azul phthalo. Voy a trabajar con esta mezcla la parte de las montañas que recibe menos luz. Nuevamente trabajo con la espátula. Utilizo un pincel limpio y seco para ir difuminando la parte más baja de las montañas. Estoy difuminando y voy limpiando el pincel con un paño para quitar el exceso de pintura, pero voy a estar difuminando y extendiendo un poco los tonos que hay de esa montaña. Voy a repasar aquella zona que sea necesario
Si estás conforme de cómo va el trabajo, pues no tienes que hacer este paso. Del mismo tono que se utilizó, la misma mezcla que se utilizó para la base de las montañas, voy a aplicar en algunas zonas para dejar ver que hay unas zonas que no tienen nieve. Esto es opcional. A mí me gusta hacerlo así, pero no es necesario que lo haga. Nuevamente voy a hacer otras montañas un poquito más al frente de las que ya trabajamos, y las vamos a trabajar exactamente de la misma manera y con los mismos tonos. Con el tono claro vamos a trabajar la zona de las montañas que recibe mayor luz. Te recuerdo que estoy utilizando una mezcla de blanco con un poquito de alizarín o carmesí. Para la zona que recibe menos luz, te recuerdo que estoy utilizando una mezcla de blanco con azul. En este caso, azul phthalo. Ya sabes que no es necesario que utilices el mismo azul. Vas a trabajar con el de tu preferencia o el que tengas a la mano. Y aquí voy a comenzar a difuminar la parte más baja de la montaña y a extender donde sea necesario el color. En la parte superior de estas montañas que estoy trabajando, opté por agregar un poquito de blanco puro. Esto es opcional y solamente en la parte más alta, en los picos, en el área que recibe luz. Con la misma mezcla oscura voy a estar trabajando una zona de vegetación ya más al frente, al pie de las montañas. Voy a dar los trazos en distintos tamaños para que la vegetación se vea más natural. No va a estar toda de un solo tamaño. Simplemente hago unos trazos o unos golpes en vertical. Aquí cambié el pincel para trabajar otra vegetación. Sigo utilizando la misma mezcla, solo cambié el pincel. Aquí esta vegetación tiene otra forma y lo voy aplicando con golpeteo. Mezclo verde y azul, agrego un poquito de amarillo ocre y voy a estar trabajando esta vegetación en el lado derecho. La voy a llevar un poquito hacia el verde, pero no va a ser un tono muy marcado, ¿verdad? Se va a disimular bastante, solamente un ligero cambio. Nuevamente voy con la mezcla oscura para agregar varios árboles en esta otra zona. Mezclé amarillo ocre
amarillo de cadmio, un poco de blanco. Estoy utilizando un poquito de medio, en este caso utilicé el thinner, el solvente, y comienzo a trabajar la vegetación. Estoy agregando un poco de verde con amarillo de cadmio y algo de blanco, no demasiado. Sigo trabajando de la misma manera. Nuevamente blanco, ocre, alizarin tiene un poquito también de amarillo de cadmio. Cambié el pincel porque el otro pincel no me estaba depositando el color de la manera que yo quiero. Estoy utilizando un pincel un poquito abierto, más viejito, y me resulta mejor para esta tarea. Ahora mezclo un poco de sombra tostada con parte de esa mezcla oscura que había ya lista. Voy a dar la base del suelo, una parte un poquito rocosa frente a la vegetación del lado derecho. Estoy ahora haciendo lo que son los reflejos, extiendo un poco hacia abajo los tonos que hay aplicado y luego cruzo la pincelada. Estoy agregando un poquito más de los tonos que hay en la vegetación para los reflejos y repito el proceso hacia abajo y luego cruzar la pincelada. Voy a hacer lo mismo pero con el tono verdoso que tiene la vegetación en la parte de atrás, es lo que agregué, y luego crucé la pincelada nuevamente. Estoy mezclando un poco de blanco con la mezcla que hice de la tierra, que era negro, del suelo, perdón, que era negro con sombra tostada. Agregué blanco, un poquito de ocre y le hice la textura. Mezclo ocre, amarillo de cadmio, agregué blanco y tiene un mínimo de sombra tostada para agregar la vegetación que está sobre esa área rocosa. Me ayudo con un pincel para hacer el borde del suelo en esta zona y utilizo la mezcla oscura que ya tenía lista. Nuevamente con blanco, amarillo ocre y algo de sombra tostada para la textura. Nuevamente esa mezcla oscura que nos ha salvado la vida la voy a estar aplicando como base en esta zona que voy a trabajar el suelo. A medida que me voy acercando al primer plano voy extendiendo la zona que estoy pintando en oscuro en la base. Antes de continuar utilizo blanco y la espátula para dar movimiento al agua. La línea de la orilla la hago con blanco, me estoy ayudando con la espátula, pero no es obligatorio utilizar la espátula. Puedes utilizar un pincel plano o un abanico para esto. Muy bien. Ahora estoy utilizando el pincel de abanico. Toqué el verde, lo voy agregando con golpeteo, luego agregué un poco de azul, seguido ahora de amarillo. Todo el tiempo estoy tocando los distintos tonos que quiero ir agregando, pero no estoy lavando el pincel para que así se vayan integrando. También se puede ir agregando ocre, más verde si se desea, más azul, inclusive alizarin, que más adelante lo voy a estar agregando. Aquí agrego azul a aquellas zonas que quiero oscurecer un poco. Y de esta manera voy a estar trabajando esta zona, intercalando los distintos tonos que quiero sin lavar el pincel y aplicándolos con golpeteos.
la orilla de esta zona que está en tierra. Le estoy trabajando con el pincel de abanico y estoy utilizando el tono oscuro que ya hemos estado utilizando desde un principio. Te recuerdo que tiene negro, alizarin y azul. Retomé la vegetación, la trabajo nuevamente con el pincel de abanico. Golpecitos, de esta manera integré la vegetación a esa orilla. Trabajo también la parte más lejana de toda esta zona. Aquí agregué un poquito de alizarin. Usted pruebe los colores que quiera poner. Luego, si no le gusta, pues simplemente le pinta encima y ya. Voy a hacer el movimiento del agua, la orilla del agua con blanco. Me voy a ayudar con el pincel de abanico. Es que no es necesario todo el tiempo utilizar la espátula. Usted va a trabajar a su gusto y conveniencia. Y hago por aquí algún brillito. Lo voy a difuminar un poco. Estoy utilizando un pincel suave, limpio y seco para esto. No hice presión, solamente lo pasé bien suavemente porque no quería mover demasiado esa pintura. Aquí voy a utilizar nuevamente la mezcla oscura para pintar lo que es el tronco de un árbol. Todos los tonos por debajo, los colores están húmedos, así que se puede mezclar un poco. Simplemente repasamos hasta llegar al color que deseamos. Voy a trabajar un poco la textura o el tono del tronco. Agregué un poquito de alizarin mezclado con más ocre que alizarin y blanco. Voy a aplicar. Como se había mezclado demasiado con los tonos del fondo, no quedó del color que quería, pues entonces le pinto encima. Y ya está. Con esa misma mezcla oscura voy a comenzar a trabajar el follaje. Voy a mezclar amarillo con un poco de alizarin, el amarillo de cadmio, alizarin, un poco de ocre, algo de blanco, y con este tono voy a trabajar el volumen de ese follaje. Ya luego de esto lo que queda es retocar algo si de ser necesario, o añadir o cambiar lo que usted desee. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.